En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica a tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Desde niños nos han enseñado que Jesús es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Antiguo y Nuevo Testamento son dos partes indisolubles de la misma realidad. Son como las dos caras de una misma moneda, anverso y reverso. El Antiguo Testamento solo se entiende si lo vemos desde el punto de vista de Cristo. Y Cristo y su misión solo se entienden como cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel y que se cumplen en Jesús. Nos recordaba la primera lectura del libro del profeta Jeremías cómo Jesús sería el enviado por Dios para transformar nuestra vida. Hasta la venida de Cristo, el ser humano había buscado a Dios. En todas las culturas, en todas las civilizaciones, el ser humano ha tenido el deseo de congraciarse con la divinidad. Pero no todas las veces ese deseo era un deseo que seguía cauces y caminos adecuados. Porque muchas veces buscaban congraciarse con Dios simplemente para que las cosechas fueran buenas, para no tener enfermedades, pandemias, pestes, pero no trataban a Dios como un Dios cercano. Todo eso se rompe, todo eso cambia, cuando Dios, ya en el Antiguo Testamento, escogiendo a su pueblo Israel, se acerca a los hombres, se da a conocer a los hombres, se revela a los hombres. Y Cristo es la plenitud de esa revelación. Si en el Antiguo Testamento Yahvé se da a conocer a los hombres y firma un pacto jurídico, legal con los hombres: yo seré vuestro Dios, os protegeré, os daré la tierra que mana leche y miel, si vosotros sois fieles a la ley de los 10 mandamientos. Con Cristo tiene lugar una nueva alianza, ya no legal, sino sellada con la sangre de Cristo. Él ha venido para, muriendo por nosotros en la cruz, pagar el precio contraído por nuestro pecado. Pero no solo eso, que no es poco, no solo Cristo viene a redimirte del pecado, viene porque quiere inaugurar un nuevo camino en la relación entre Dios y los hombres. Si antes del Antiguo Testamento los hombres buscaban congraciarse con la divinidad por interés o por miedo, simplemente por su beneficio, para que las cosechas sean generosas o para que mi pecado no me abrume, con Cristo
se llega al culmen del nuevo cambio, que consiste en que el Señor quiere tener con nosotros una relación del corazón, una relación de amor. Lo decía el libro de Jeremías, que el Señor pondría en nuestro corazón su ley. No es, por tanto, el cristianismo una religión del encuentro con el Dios lejano, sino del encuentro con el Dios de la encarnación, el Dios cercano, que se hace pobre por medio de Jesús para acercarse a nosotros, que se hace pequeño para ponerse a nuestra altura, que se hace en Cristo verdadero hombre para que entendamos cuánto nos ama el Señor. Por eso lo primero que nos enseña este Evangelio y las lecturas de este domingo es recordar que Dios tiene la pretensión de tener con cada uno de nosotros una relación personal de amor. No podemos acercarnos a Dios solo por el interés, por lo que saco de Dios, que sacamos mucho, ni tampoco por miedo, para que el Señor perdone mis pecados. Como tengo la conciencia llena, me acerco a Él para que me limpie, que lo hace y limpia nuestro corazón. El Señor quiere tener con nosotros una relación de tú a tú, personal, basada en el amor. Y por eso, para que pueda ser una relación la que el Señor quiere, una relación justa, tenemos que dejar a un lado, por un lado el interés, por otro lado el miedo. Nosotros no actuamos por atracción, que es el miedo a la condenación. El cristiano está llamado a actuar por contrición, que es por el dolor de corazón que uno siente cuando no ha amado a Dios como debía. Nosotros debemos acercarnos al Señor no solo por lo mucho que Él nos da, sino sobre todo porque el Señor nos ama. Solo desde esa óptica uno puede entender los misterios de nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero también la Eucaristía como sacramento en el que Cristo se queda bajo las apariencias del pan y del vino para ser tu alimento, para compartir contigo su vida divina, para tener contigo ese trato de amistad y de amor que desea tener. Por lo tanto, preguntémonos, ¿estará pasando lo mismo que le ocurría a San Francisco allá por el siglo XIII, cuando salió gritando de la porciúncula: el amor no es amado, porque las personas que llenaban esa pequeña iglesia solo iban a pedir, pero no iban a dar gracias? Que el Señor encuentre en nosotros la respuesta y la conversión que espera, la de que le abramos nuestro corazón, porque el cristianismo es la religión del encuentro de un Dios, el Todopoderoso, que se hace pequeño para acercarse a nosotros. En segundo lugar, Jesús sube a la cruz para salvarnos y nos enseña que el camino del amor, el camino que lleva a la salvación y a la felicidad, implica entregarse por el otro. Implica amar al otro hasta dar la vida. Y por lo tanto, cuando tengas dudas, cuando ante los momentos difíciles de la vida, muerte de tus seres queridos, enfermedades, misterios que no comprendes, dificultades en el trabajo, en el empleo o en la relación familiar, mira la cruz de Cristo. Él es el camino que tenemos que seguir, que nos enseña cuál es la medida del amor. Y la medida del amor no es buscarnos a nosotros egoístamente, no es buscar nuestro beneficio egoísta, sino es amar a Dios y amar a los demás como Él nos enseña. Solo el grano de trigo que cae en tierra da fruto. El grano de trigo que no muere no da fruto. Cuando tú mueres a todo aquello que te separa de Dios, que te aleja de los hombres que están a tu lado, cuando tú mueres a todo aquello que te hace buscarte a ti, y en lugar de eso intentas amar a Dios por encima de todo, ayudar al que está a tu lado, entonces tu vida es como ese grano que ha muerto y que da fruto, y un fruto abundante. Pero para entender eso hay que estar en la dinámica de Jesús. Hay que escuchar lo que el Señor nos pide con los oídos del amor de Dios. En cierta ocasión, el Señor Jesús, que iba caminando hacia Jerusalén, les explica a sus íntimos lo que le iba a ocurrir. Dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado a los poderosos, será juzgado y morirá en la cruz.
Y sus discípulos, que estaban en otra onda distinta y no entendían nada de aquello, porque todavía pensaban que Jesús podía ser un libertador político, sus discípulos, que no lo entendían, se acercaron 2 de ellos a Jesús a pedirle el primer lugar y el segundo, uno a su izquierda y otro a su derecha. Eran los zebedeos junto con su madre. Y los demás que habían escuchado esto, en lugar de ser comprensivos con Cristo e intentar hacerles entender a los zebedeos que ese no era el camino, se pusieron a discutir, porque cada uno de ellos quería ocupar ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros con Dios seguimos sin escucharle con los ojos o los oídos del corazón? Porque estamos en la religión del interés, pero no del amor. Porque estamos en la religión de pedir. Y hacemos bien en pedir, pero no solo hay que pedir, también hay que dar gracias y también nos tenemos que ofrecer para colaborar con Cristo en la obra del amor. Por lo tanto, preparemos bien nuestro corazón para celebrar el Tríodo Pascual de la mejor manera posible, que es abriéndole el corazón a Cristo, que es dejando a un lado nuestros egoísmos, nuestros intereses, para simplemente escuchar la voz de Dios, que nos quiere y que nos ama, y que desea iluminarnos para enseñarnos el camino que nos lleva al amor. El amor verdadero es el amor del que se entrega, el amor oblativo. No tengas miedo a seguir los pasos de Cristo. Él nos ha enseñado que desde la cruz reina. El amor oblativo, el amor del que se entrega, es capaz de transformar el mundo, de crear una sociedad más justa y mejor. Imitemos, por tanto, a Dios nuestro Señor. Nos ponemos en pie.